Utilizando el siguiente enunciado y las cuatro condiciones explícitas, debemos lograr encontrar las dimensiones que nos permitan maximizar el volumen de agua en una pileta que se utilizará en temporadas frías para regar el jardín. Combinando el enunciado más las condiciones obtenemos 8 subproblemas posibles. Los podemos dividir en dos grupos, las piletas de base rectangular y las piletas de base rectangular con un semicírculo. En este video haremos hincapié en dos de cada grupo. Para resolver el problema de la pileta de base rectangular y profundidad de 2,5 metros, primero asignamos variables a la profundidad, ancho y largo de la pileta. En este caso h es dato y equivale a 2,5 metros. Si imaginamos a la pileta como una caja y la desarmamos, h corresponde a las caras laterales superiores e inferiores. Otro dato que nos da el enunciado es que el área es 100 metros cuadrados. Usando el ejemplo de la caja, el área depende de x, de y y h, y lo mismo pasa con el volumen. Despejando la variable y de la superficie total o el área, obtenemos una función dependiente solo de x. Reemplazando nuestro nuevo dato en la fórmula de volumen, obtenemos una función fácilmente derivable. Derivamos y igualamos a cero nuestra derivada para hallar los puntos críticos que en este caso corresponden a los valores de 6,180 y menos 16,180. Como nuestro último valor es negativo, no se corresponde a la realidad que queremos llegar, por lo tanto lo descartamos. Despejando obtenemos las dimensiones que maximizan el volumen de nuestra pileta. Con ayuda de la vista gráfica de GeoGebra y utilizando la función inspección de funciones, comprobamos que el dato obtenido corresponde a un máximo. El punto A, que es la derivada de b, es un punto máximo local y absoluto. Utilizando nuestros valores encontramos que el volumen se corresponde a 95,48 metros cúbicos. Si la pileta solo es rectangular, la función a derivar queda dependiente de más de una variable. Con esto en mente despejamos z, que corresponde a la profundidad, de la ecuación de la superficie total. Reemplazando en el volumen hallamos una nueva función que derivamos con ayuda de GeoGebra, una vez con respecto a x y una vez con respecto a y. Encontradas las derivadas parciales debemos igualarlas a cero para hallar los puntos críticos. Ya que de x y de y son funciones racionales, el denominador debe ser distinto de cero, por lo que solo buscaremos el valor que haga nula la derivada en el numerador. Las derivadas parciales que obtuvimos son similares, por lo tanto x debe tener el mismo valor que y. Esto nos permite despejar en cualquiera de las dos derivadas parciales, obteniendo una función de una sola variable. Despejando, obtenemos que el valor de las dimensiones son 5,77 metros para x e y 2,88 para la profundidad. Gráficamente tenemos en color rojo la derivada parcial con respecto a x y en azul la derivada parcial con respecto a y. Lo que obtenemos de la vista gráfica es un punto de intersección en donde las dos derivadas dan cero a la vez, y este punto se corresponde al valor que encontramos. O sea, para verificar que el número crítico es un máximo, debemos derivar tanto x como y dos veces y realizar la derivada cruzada x y. Evaluamos las segundas derivadas en el punto crítico o en el punto A, y lo que nos interesa es saber su signo resultante. Como podemos observar, A, B y C tienen signo negativo. Aplicamos Hessiano, que nos da un valor mayor a 0, por lo tanto comprobamos que B tiene un máximo en 5,77. Resolviendo, concluimos que el volumen máximo para esta pileta es 96,20. Si la pileta es rectangular con un semicírculo, sacamos el área de un semicírculo y lo sumamos al área del rectángulo. Despejamos la variable z para así quedarnos con dos variables. Despejado z lo reemplazaremos en la fórmula de volumen total, que es la suma del volumen de un semicírculo con el volumen de un rectángulo. Nos queda una función con dos variables, x e y. Al tener una función de dos variables, realizamos derivadas parciales en GeoGebra. Primero derivamos con respecto a x y luego con respecto a y. Igualamos las derivadas parciales a cero con ayuda de la curva implícita y vemos los puntos de intersección, los cuales serán los puntos críticos. Usaremos los puntos positivos, ya que hablamos de dimensiones y no pueden ser negativos. Para saber si los puntos críticos son máximos o mínimos locales, realizamos nuevamente derivadas de segundo orden. Reemplazamos las variables x e y por los puntos críticos. Realizamos la fórmula de Hessiano y nos da como resultado un máximo local. Ahora que sabemos los valores de las variables x, y y z, reemplazamos obteniendo el volumen total de la pileta. En este caso nos dio 98 metros cúbicos. Si la pileta es rectangular con un semicírculo más borde de 30 metros y profundidad de 2,5 metros, primero despejamos x en la fórmula de perímetro. En la fórmula de área total reemplazamos x anteriormente despejado y z por 2,5, que sería la profundidad. Resolvemos e igualamos a 0 y como vemos nos da una función cuadrática, la cual realizaremos báscara y obtener el valor de y. Utilizaremos la raíz más chica, ya que si usamos la otra nos da como resultado negativo. Ahora reemplazaremos el valor de y en la fórmula de perímetro y obtenemos el valor de x. Teniendo los valores de las tres variables, x, y y z, reemplazaremos en la fórmula de volumen total. Para este caso nos dio 62,60 metros cúbicos.